Vamos a ir esperando que algunos se vayan conectando. Buenas noches, gracia y paz a cada uno pues de los que están por estos lados. Estaba tratando de hacerlo en vivo a través de Facebook, pues espero que se pueda transmitir. Y perdón, a través de YouTube también. Esperamos pues que se pueda transmitir. Gracias a todos los que desde ya se están comenzando a conectar. Eh, Quiero pues que entiendan que estas transmisiones en vivo son cuestiones que el Espíritu pone en nosotros, el querer como el hacer, su buena voluntad para con cada uno de nosotros. Si miran todo este relajo aquí atrás, esta era la oficina que yo solía tener cuando trabajaba aquí y pues hoy pues nos la prestaron para que pudiéramos transmitir este en vivo y que usted pues pudiera ser parte de todo esto pues que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas. Solo déjeme tomar un... Y vamos a tratar de contestar una pregunta que establecimos pues a lo largo de esta semana, una interrogante pues que se me ocurrió y me pareció importante la verdad y que vale la pena tomar el esfuerzo para poder contestar esta pregunta. Y la pregunta es, ¿cuál es la expectativa de Dios respecto a usted? Yo no sé si usted se ha preguntado esto, pero la verdad es que cada uno de nosotros vivimos por expectativas. Y aunque parezca, eh, aunque parezca, como les digo, mentira, pero muchas veces nosotros vivimos de las expectativas de los demás. ¿Qué es lo que esperan los demás de mí? ¿Qué es lo que espera mi familia de mí? ¿Qué es lo que espera mi pastor de mí? ¿Qué es lo que espera eh, mis amigos de mí? ¿Qué sé yo? Tantas cosas porque estamos tan acostumbrados a vivir de la expectativa de los demás que tratamos, que dejamos, mejor dicho, de lado la expectativa que Dios tiene para cada uno de nosotros. Eh, a ver, parece que no hay muchos, no hay mucha señal. No, no sé si se me está cortando el internet, pero bueno, igual. Si usted pues no se ha podido conectar, espero que se conecte durante estamos en esta transmisión. Y es importante entender o hacernos la pregunta de que cuál es la expectativa de Dios respecto a usted y respecto a mí. Eh, ¿Sabe cuál es la primera expectativa que Dios tiene acerca de cada uno de nosotros? Que aquello que Él hizo, nosotros lo superemos. Es importante esto. Es importante porque muchas veces pensamos, gracias Cristal Flores por estar conectada, como dijimos, estamos hablando de cuál es la expectativa de Dios respecto a usted y respecto a mí. Y dijimos que aquello que Él hizo aquí, nosotros lo superemos. Muchas veces nos ponemos a pensar en superarlo a nivel individual, a superarlo a nivel personal, por decirlo así, porque nos agarramos mucho de este pasaje que dice que no lo tengo en mis notas, sino que son otros pasajes en los que vamos a meditar, pero es importante que lo que les quiero decir. Y les invito, pues si usted está viendo el video, que lo comparta para que pueda llegar a más personas. Que aquello que Él hizo aquí, usted lo supere. La casa, el carro, esposa o esposo, Dios va a proveer. Tenemos que entender esto, que cuando Dios está hablando de que aquello que Él hizo aquí, nosotros lo superaremos, lo superemos. Y no estoy hablando de casas, de carros, de esposa, de esposo, porque Dios va a proveer de cada una de esas cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Porque lo que esto de las casas, de los carros y de toda esta cuestión, Él lo va a proveer. ¿Qué cree que quiere
aparte de eso, ¿qué cree usted que Dios quiere proveer? Dios quiere proveer todo. Jesús dijo, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Y así será glorificado el Padre en el Hijo. Cuando pedimos al Padre, Cristo hará. Pero ¿dónde está Cristo? Cristo está en nuestro interior. Lo que pida a Cristo desde nuestro interior es lo que Él va a hacer. Nosotros tenemos el poder creativo de Dios, tenemos su amor y su habilidad en Cristo. Cuando Dios está hablando de que superemos las cosas, de que va a proveer las cosas, lo va a hacer desde nuestro interior, porque Cristo está en nuestro interior. Él lo va a hacer porque nosotros, si realmente portamos la vida de Cristo en nosotros, tenemos, como dice Pedro, si no me equivoco, no tengo la cita tampoco porque eso se me está viniendo aquí a la mente ahorita, que nosotros somos partícipes de la naturaleza divina. Y cuando viene Pedro y habla que somos partícipes de la naturaleza divina, está hablando de que somos que tenemos en nuestro interior lo mismo que estamos hablando en este momento. Nosotros tenemos el poder creativo de Dios, tenemos su amor y tenemos su habilidad, pero en Cristo, no de manera individual, no porque yo me sé toda la Biblia, no porque yo ayune 40 días, no porque yo ore a las 3 de la mañana todos los días, y no digo que no hay que hacerlo, sino que simple y sencillamente en el momento que Cristo entró en nuestras vidas, se nos incorporó, se nos improntó, como dice como dice Basilio Patiño, se nos improntó Cristo. Gracias, Francisco, por reaccionar al video. Se nos improntó Cristo. Esperamos pues que no solo lo pasen, sino que lo miren hasta el final, porque es una pregunta que debemos de responder. ¿Cuál es la expectativa que Dios espera acerca de usted, Cristal, que nos está viendo, de usted, Francisco, que reaccionó a nuestro video? Primero es que aquello que Él hizo en la tierra, que nosotros lo superemos y que entendamos que lo que son cosas materiales, como decir casa, carro y cosas así, Dios la va a proveer, porque Él está dentro de nosotros siempre y cuando la pidamos desde nuestro interior. Y esto es un poco complicado, porque cuando nosotros lo pedimos desde nuestro interior, lo pedimos desde Cristo. Y Cristo es el que tiene el entendimiento de cuáles son las cosas que están conforme al propósito de Dios en nuestras vidas. Es decir, por mucho que yo me doble las rodillas y por mucho que ayune 40 días y 40 noches por querer tener algo, si no está dentro del propósito de Dios, por mucho que nos pelemos las rodillas, como les digo, no va a darnos. Gracias, hermana Mirna Robles, hasta allá Villanueva. Dice: Dios le bendiga a Pastor Carlos. No se escucha el audio. Perdón. No se escucha. Bueno, me están diciendo en YouTube que el audio no se escucha, que no me dio tiempo de programarlo bien. Pero bueno, entonces vamos a finalizar la transmisión. Todavía no. Bueno, vamos a seguir y quizá pues después lo subamos más adelante. Déjeme escribirle a la... Y como les decía, gracias a los 3 que se están conectando. Lastimosamente no pude ver quiénes se conectaron, pero estamos hablando acerca de que cuál es la expectativa de Dios respecto a usted. Dijimos que lo primero es que aquello que Cristo hizo aquí en la tierra sea superado, que Dios va a proveer todo lo que necesitamos cuando nosotros se lo pedimos, pero cuando se lo pedimos desde adentro, cuando nosotros entendemos
Cuando nosotros entendemos que cuando entendemos este pasaje que dice, si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu de Dios intercede por nosotros con gemidos indecibles. Con gemidos indecibles. Porque debemos de entender que Cristo está en nuestro interior, no en nuestro exterior. Lo que pidemos a Cristo desde nuestro interior es lo que va a hacer. Nosotros dijimos que tenemos el poder creativo de Dios. Nosotros tenemos el poder creativo de Dios. Tenemos su amor y tenemos su habilidad, pero siempre en Cristo. Gracias, Aida, por estar conectada. Efesios capítulo 3 verso 20 nos dice lo siguiente, y esta es la nueva traducción viviente, que es una de las versiones que a mí más me gusta. Y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr más de lo que pudiéramos pedir o imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Eso es lo que el Espíritu Santo nos dice a través de la Escritura, que Él nos dice que todo lo que pidamos, que Él es, vamos a leerlo en la versión que usted utiliza, para que podamos, pues, muchos están acostumbrados a la Reina Valera 1960, solo déjeme buscarla por acá. Aquí. Dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Estamos hablando de que Dios va a proveer todo lo que necesitamos si es conforme a su voluntad, y aún más abundante de lo que nosotros imaginamos o de lo que nosotros entendemos. ¿Sabe por qué? Porque estas cosas Dios nos las va a dar a nosotros según el poder que actúa en Él, que actúa de Él en nosotros. Nos está diciendo que el poder que actúa en nosotros es el poder de Él. Es decir, aunque a mí me parezcan imposibles algunas cosas, pero a mí el texto me dice que Él es más poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pido o de lo que entiendo, según el poder que actúa en mí, según el poder que actúa en usted. Él puede hacer muchísimo más de todo lo que podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Nosotros somos una fuente de bendición. Cuando uno de nosotros ora al Padre, Él responde a través del Hijo que está en nosotros. Por eso puede bendecir a otros. Dios contesta las oraciones que hacen los hijos. Por eso dejamos de ser una persona tóxica, cuando Él desarraiga eso que está en nosotros. Esto es importante. Gracias, amada mía, por estar en el video. Me acaba de escribir de mi esposa, que dice que la gracia de Dios me acompañe siempre. Amén. Así nos acompañe siempre, nosotros juntos. Te amo, amor. Nosotros tenemos que entender que Dios contesta nuestras oraciones porque somos sus hijos. Por eso nosotros tenemos que, cuando nosotros permitimos que el poder de Dios actúe en nosotros, entonces tenemos que permitir que ese poder desarraigue de nosotros todo aquello que nos vuelve tóxico. Cuando solo nos quejamos, cuando estamos viviendo como vivimos en depresión, cuando no podemos amar a las personas, cuando odiamos a las personas, cuando somos resentidos. Es un sinfín de cosas que yo pudiera mencionar, pero debemos de entender que el poder de Dios actúa en nosotros. Es decir, cuando el poder de Dios actúa en nosotros, entonces Él contesta nuestra oración. Y nuestra oración quizá no tiene que ser enfocada
estamos hablando de que cuál es la expectativa de Dios respecto a nosotros. Dijimos que la expectativa de Dios, la primera es que todo aquello que Él haga, de que Él hizo en la tierra, nosotros lo superemos. También dijimos que Él contesta nuestras oraciones conforme al poder que actúa de Él en nosotros. Es decir, que nuestras oraciones no sean casas, carros, cosas materiales, porque Él lo va a proveer, porque está escrito en su palabra, que dice que Él va a suplir Él suplirá todas las cosas conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Todo lo que necesitamos, Él lo va a suplir. Se lo dice a alguien que ha estado pasando por situaciones económicas difíciles y gracias a Dios Él ha suplido todo lo que necesitamos. Porque la mayor expectativa de Dios respecto a nosotros es que nosotros podamos superar todo aquello que Él hizo aquí, que podamos superar su paciencia, que podamos superar su templanza, que cada uno de los frutos del Espíritu sean abundantes en nosotros, que cada uno de los frutos del Espíritu sean visibles en nosotros, que nosotros lo manifestemos a Él. Repito esto, cuando nosotros permitimos que el poder de Dios actúe en nosotros, entonces Él va a desarraigar todas aquellas cosas que nos hacen y nos convierten en personas tóxicas, en personas que contaminan el ambiente con sus palabras malas, con sus iras, con sus celos, con sus envidias, con sus disensiones, con sus griterías, qué sé yo. Cuando permitimos que el poder de Dios actúe en nosotros desde nuestro interior, entonces Cristo va a ir desarraigando cada una de esas cosas que nos vuelven en personas de esta manera. Por eso va a suceder hasta que Él desarraigue esto en nosotros. Una cosa también, hermano Douglas Rodríguez, gracias por estar con nosotros. Solo déme chance. Ya volvimos. Otra de las expectativas. Bueno, vayan anotando para los que anotan. Dijimos que la primera expectativa que Dios tiene acerca de nosotros es que nosotros superemos todo lo que Él hizo aquí. Que entendamos de que las cosas que Dios va a transformar en nuestras vidas van a ser transformadas cuando nosotros las pedimos desde nuestro interior. Cuando nosotros las pedimos desde nuestro interior, Él va a desarraigar de raíz, va a quitar de raíz, todo aquello que nos convierte en personas tóxicas. Gracias, amor, por compartir el video. Les pido a todos los que se están conectando que lo compartan para que alcancemos la mayor cantidad de personas. Y en tercer punto, Eric Madrid, creo que no sé si es el Eric Madrid, sí, es el pequeño, hasta allá a Islas de la Bahía, si no me equivoco. Bendiciones, mi hermano, y sabes que te aprecio mucho. Otra de las expectativas que Dios tiene acerca de nosotros es que nosotros y el Hijo, y esta es una de las cosas que podríamos decir que es la máxima de todo lo que Dios espera de nosotros, y es de que nosotros y el Hijo seamos uno. Cuando nosotros entendamos esto, cuando nosotros seamos uno en Cristo, cuando seamos uno con Cristo, debemos de entender que esto va a pasar porque Cristo lo dijo: nosotros y el Hijo somos uno, el Hijo y el Padre son uno, y el Padre y nosotros somos uno, y haremos las obras hasta que las personas digan: yo no necesito ver a Cristo cuando lo veo a ustedes. Es importante esto, amados hermanos. Dijimos que aparte de que Cristo quiere que superemos todo lo que Él hizo acá, aparte de que Dios quiere desarraigar todo lo que nos convierten en personas tóxicas, por el poder que actúa en Él, por el poder de Él que actúa en nosotros desde nuestro interior, también a Dios le importa que nosotros y el Hijo seamos uno, porque el Hijo y el Padre son uno, y cuando el Hijo y el Padre son uno y nosotros y el Hijo somos uno, entonces somos uno en el Padre y vamos a hacer la obra hasta que las personas, amados hermanos,
Sí, hasta que las personas digan esto. Ya no necesito ver a Cristo cuando lo veo a ustedes. Que cada vez que alguien nos mira a nosotros, mire a Cristo manifestándose, que mire a Cristo en nuestro matrimonio, que mire a Cristo en nuestro negocio, que mire a Cristo en nuestra congregación, que mire a Cristo para con nuestros hijos, que mire a Cristo en mi trabajo, en mi lugar de estudio, porque esa es la expectativa que Dios tiene de nosotros. Quiere unirse a tu video, vamos a ver. Que nosotros seamos uno con el Padre, que cuando nos vean a nosotros, miren a Cristo, que cuando nos escuchen hablar a Cristo. A ver, lo aceptamos. A ver. Solo escribime ahí si fue error o realmente te querés te querés agregar al video. Que Cristo sea uno en nosotros. Y así como Cristo es uno con el Padre, que nosotros seamos uno con Cristo y con el Padre. Y que la gente pueda entender, es decir, ¿qué es lo que sucedía en la iglesia temprana? En la iglesia temprana, si bien es cierto, Pedro se levantó bajo el poder del Espíritu Santo y predicó y se convirtieron 3,000 personas. Pero lo que más impactó de la iglesia temprana, lo que más impactó de la iglesia de los hechos, es que dice que todos tenían que tenían todas las cosas en común y que partían el pan en las casas. Y dice que todos estaban unánimes en las casas partiendo el pan, estaban en unidad. Entonces dice la escritura, si mal no recuerdo, que todos los que estaban ahí llevaban sus posesiones y la daban a los apóstoles, y los apóstoles repartían a cada quien según la necesidad de cada cual, y no había ningún necesitado en la iglesia. Y dice la escritura que Dios añadía a la iglesia a aquellos que habían de ser salvos. Lo que impactó de la iglesia primitiva no es la manera en que hizo los cultos, no es el mejor ministerio de alabanza, no es el mejor el mejor ministerio, si es que se le puede llamar ministerio de danza, no es que el mejor ministerio de caballero, porque yo soy de las personas que yo pienso que hay un solo ministerio, y ese ministerio es el ministerio de la reconciliación, y ese ministerio es el que tenemos que llevar. Tía Lidia, gracias por estar viendo el video. Y decíamos que ese es el ministerio que tenemos que manifestar, el ministerio de la reconciliación, que nosotros seamos embajadores de Dios y que podamos reconciliar a la gente con Dios. Ese es el único ministerio que debería de existir. Ahora el hombre se ha inventado un poco de cosas. Permítame que me lo bloqueo la computadora. Se ha inventado un poco de cosas y le llaman ministerio a cualquier cosa, cuando el único ministerio que debería de existir es el ministerio de la reconciliación. Gracias, amor, por reaccionar al video. El ministerio de la reconciliación. Debemos de entender, amados hermanos, que una de la mayor expectativa que Dios tiene no es que tengamos un megatemplo, no es que tengamos 50,000 miembros, sino que los pocos o los muchos miembros que tenga sean uno en Cristo, para que sean uno con el Padre y para que seamos uno, y que la gente vea que el éxito de la iglesia de Hechos era que estaban en unidad. Ellos entendían que eran uno con el Padre, que ellos había tanta unidad. Es más, hasta en la oración de Jesucristo en Getsemaní antes de ser crucificado dijo que ellos sean uno en mí como yo en ti, para que la gente crea que tú me enviaste. Cuando hay una iglesia unida, cuando hay una iglesia trabajando en unidad entre ellos y trabajando en unidad con el Padre y con el Hijo,
Dios va a respaldar, porque lo dice la Escritura, no lo digo yo. Si hay unidad en su congregación, si hay unidad entre sus líderes, si hay unidad entre su pastor y usted, si hay unidad en su familia, entonces la gente va a ver que realmente Cristo está en nosotros y va a poder y va a querer tener eso que nosotros queramos tener. Hay que ver dos cosas importantes. O sea, ya aquí vamos a entrar pues a una situación ya más personal, sin antes no rec, sin antes rec, a ver, ¿qué es lo que quiero decir? Sin antes recapitular esto. Una de las expectativas que las expectativas que Dios tiene acerca de usted y acerca de mí, número uno, es que aquello que Él hizo aquí, nosotros lo superemos. Número dos, que nosotros podamos pedirle al Señor que desarraigue desde nuestro interior todo aquello que nos convierta en personas tóxicas. Y número tres, que nosotros seamos uno con el Padre como Él es, uno con Cristo como Él es uno con el Padre. Y que la gente crea, Eric, al final del video vamos a orar por vos. Si me pudieras escribir al privado, si tenés alguna petición personal, pues sería mucho mejor. Vos sabés cuánto te amo y ahí vamos a estar pendientes de tu vida. ¿En qué me quedé? En que nosotros seamos uno con el Hijo, así como el Hijo es uno con el Padre, y que la gente vea la unidad que hay entre nosotros, para que la gente crea que Cristo está en nosotros y que la gente pueda ver a Cristo en nosotros. Que hagamos esa obra en unidad a tal grado que la gente diga, ya no necesito ver a Cristo cuando lo ve ustedes, porque nosotros reflejemos a Cristo, porque nosotros reflejamos a Cristo en nuestras acciones, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de ser, en todo lo que hagamos. Tenemos que aprender a reflejarlo a Él. Ahora bien, vivir en arrepentimiento, no en remordimiento. Hay una gran diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. El remordimiento es aquel que por ejemplo, un remordimiento es aquel que se emborracha. Esto produce dolor de cabeza y vómito. Por tal motivo dice, no vuelvo a beber. Esas personas llegan al remordimiento, pero se van olvidando de eso y vuelven a lo mismo. Dios no trabaja con remordimientos. Es decir, si usted cometió un error, X, Y, Z error que sea, Dios lo que quiere es un arrepentimiento, no un remordimiento. Porque quizá en el momento usted se sienta mal por lo que hizo delante del Señor. Entonces usted siente remordimiento y se siente mal y aquella cuestión y le dice, Señor, no vuelvo a hacer eso, pero con el tiempo vuelve a caer en lo mismo. Entonces usted lo único que vive es una vida de remordimiento. Pero cuando hay una vida de arrepentimiento, la vida de arrepentimiento es diferente. El arrepentimiento viene de un griego muy interesante que se llama metanous, que significa cambio de mentalidad. Es decir, cuando uno se arrepiente, o también podemos dar un ejemplo de que el arrepentimiento es que yo voy por un camino y doy vuelta al totalmente camino contrario. Si antes bebía, ya no bebo más. Si antes mentía, ya no miento más. Si antes robaba, ya no robo más. Si antes era envidioso, ya no soy envidioso más. Es un cambio de dirección opuesta. Es decir, si antes hacía una cosa, no volverlo a hacer. Espero que me esté entendiendo. Si hay algún comentario que usted quiera comentar, pues ahí lo vamos a leer, Dios mediante. A ver, el arrepentimiento Dios no trabaja con remordimiento, sino con arrepentimiento. El arrepentimiento debe salir de raíz porque el problema está en el interior. El arrepentimiento nos hace que saquemos de raíz todas aquellas cosas que nos hacen fallarle al Señor, que realmente no pequemos más. Dice la palabra que tampoco tengo el texto, pero lo que pasa es que yo soy así, soy bien espontáneo, y si hay una palabra que se me viene en el pensamiento, en ese momento la digo. Ya se me olvidó. A ver.
Arrepentíos, dice, y creed en el Evangelio. Cambia tu manera de pensar y cree en el Evangelio. Cambia tu forma de pensar y cree en las buenas noticias. También dice otro texto por ahí, porque el que esté en Cristo, ya el pecado no se enseñorea de él. Es decir, si nosotros estamos en Cristo, si nosotros ya entendemos que Cristo está en nuestro interior, si nosotros ya le entregamos nuestra vida a Cristo y le dijimos, Cristo, aquí está mi vida. Cristo, cámbiala. Entonces tenemos la capacidad en nuestro espíritu de que el pecado ya no me gobierne. Tenemos la capacidad en el espíritu. Tenemos la capacidad en el espíritu de no pecar más. ¿Y cómo? A través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas, a través del poder del arrepentimiento, a través del poder del cambio de mentalidad, a través del poder de Cristo que opera en nosotros, porque Dios viene cambiando y transformando cosas desde nuestro interior. Compartía en unos programas de radio recientes que estuve siendo invitado, de que si el Evangelio no causa en usted un arrepentimiento, es decir, un cambio de mentalidad, si el Evangelio no produce en usted frutos del Espíritu, si el Evangelio no produce en usted transformaciones verdaderas, se llama cualquier cosa menos Evangelio eterno. Porque Dios cambia y transforma a la misma imagen del Hijo. Dice la Escritura que nos predestinó para eso. ¿Qué es lo que va a suceder en el camino? ¿Qué es lo que va a suceder en el camino cuando nosotros vayamos siendo transformados? Vamos a experimentar cosas gloriosas. Saily, gracias por estar viendo el video y esperamos que lo comparta. Esperamos que lo comparta ahí les vuelvo a repetir, compártanlo con todos los que puedan para que podamos alcanzar al mayor número de personas. Porque Dios cambia y transforma. El Evangelio cambia y transforma. Otra de las expectativas que Dios tiene respecto a nosotros es que nosotros vayamos siendo transformados y cambiados no solo en algunas cosas, sino que vayamos siendo transformados y cambiados. Amén, bendiciones, Ailey. Que seamos transformados y cambiados a la imagen de Cristo, a la viva imagen del Hijo. Es decir, Dios tiene expectativas altas para con nosotros. Y si Dios las pone en este nivel, es porque se pueden alcanzar a este nivel. Si Dios las pone en la Escritura y Dios le está permitiendo a usted escuchar esta palabra en esta noche, ahorita son las 9 de la noche en punto. Si está escuchando esta palabra, si el Espíritu Santo lo movió a escuchar esta palabra, Dios le está hablando y le dice: la expectativa que yo tengo sobre ustedes es alta, y si es alta es porque se puede lograr, porque fuimos predestinados. Yo los pudiera mencionar por nombre: Cristal, Zaida, Teresita, Douglas Rodríguez, Eric Madrid, Rosalidia, Saily. La expectativa de Dios sobre su vida es convertirlo a la imagen, transformarla a la imagen del Hijo, transformarlos a la imagen del Hijo. No es nada menos ni nada más que ser transformados a la imagen del Hijo. Obviamente tenemos que pasar por todo este proceso. Cuando nosotros superemos todo lo que Cristo hizo en la tierra, es porque ya hemos pedido que desarraigue de nuestro corazón todas aquellas cosas que nos hacen
fallarle al Señor es que cuando ya entendimos que nosotros y el Padre somos uno, cuando nosotros entendimos que cuando somos uno con el Padre, entonces la gente, vamos a seguir haciendo la obra hasta que la gente mire a Cristo en nosotros. Y cuando vivimos en un mundo, en un arrepentimiento diario, es decir, en un cambio de mentalidad diario, si antes pecaba, ya no peco más. Y entonces vamos a ir siendo transformados y vamos a ir siendo cambiados a la imagen del Hijo. Dice la Escritura que Él nos predestinó para esto. Cuando esto empiece a suceder, ¿qué es lo que nos va a pasar en el camino? Vamos a tener experiencia gloriosa. Si nosotros yo le hago esta pregunta. Yo quiero que me conteste ahí en el chat, contésteme. ¿Usted se siente apasionado por llegar a la meta de ser como el Hijo? De llegar a la meta de ser como Jesucristo. Si usted se siente apasionado por eso, mira qué tanto usted se siente apasionado. ¿Qué daría usted por llegar a ese lugar? Hágase estas preguntas. Yo cuando estaba haciendo esto quise contestar cada una de estas preguntas, y un video pues no me iba a ajustar para contestar estas preguntas, pero yo las siembro en su corazón. Yo las siembro esta noche. Yo le pregunto: ¿se siente usted, Saily? ¿Se siente usted, Rosalidia? ¿Se siente usted, Eric? ¿Se siente usted, Teresita? Cristal, ¿se siente usted? Cada uno de los que están escribiendo ahí, cada uno de los que están viendo. Adopt Mese, creo que es de Guatemala, si mal no recuerdo. ¿Se siente usted apasionado? ¿Se siente usted apasionado por llegar a la meta de ser como Jesucristo? ¿Qué tanto usted se siente apasionado para llegar a ese lugar? ¿Qué es lo que usted daría para llegar a ese lugar? Para llegar a ese lugar incluyen bastantes cosas. Yo quisiera explicar cada una de ellas, pero no quiero aburrirlos. Para llegar ahí, incluye todo: constancia, compromiso, responsabilidad, siembras, y dejar que sea arrancado de raíz esto que no tiene que ver con la salvación. Arrancado de raíz esto que no tiene que ver con Dios, que no tiene que ver con la salvación de Dios. Cuando nosotros ponemos constancia, compromiso, responsabilidad, si sembramos cosas en nuestro corazón que son agradables y desarraigamos todas esas cosas que no le agradan al Señor, entonces vamos a ver cómo Dios va a ir transformando nuestras vidas. Pero yo no sé por qué insisto con esto. Yo no sé por qué insisto con estas preguntas. Ay, perdón. Yo no sé por qué siento fuertemente en mi interior esto. ¿Se siente usted apasionado por llegar a la meta de ser como Jesucristo? ¿Qué tanto usted se siente apasionado por hacer esto? ¿Qué daría usted? Y esto es lo que yo quisiera que usted me contestara. ¿Qué daría usted por llegar a la meta del supremo llamamiento? Yo le estoy dando tips. Esto incluye constancia, compromiso, responsabilidad, sembrar cosas buenas y desarraigar todo aquello que no le agrada al Señor. ¿Desearía usted dejar de sentir celos? ¿Desearía usted dejar de mentir? ¿Ser un mal administrador de recursos? ¿Dejar de decir malas palabras? ¿Dejar de estarse gobernando por la ira? ¿Dejar de ser envidioso? ¿De ser soberbio? ¿Dejaría usted de ser, qué le diría? ¿Dejaría usted de ser, ya dije eso, de doble ánimo? Y quizá usted diga: pero es que es bien difícil, pero se puede. Usted diría: es que para mí es imposible, pero se puede.
Si usted me preguntara a mí, si usted me preguntara a mí, todas las cosas que yo he dejado, que parecieran imposibles, usted se sorprendería. Espero pues un día tener la dicha de parte del Señor de poder compartir algunas de las cosas de las cuales el Señor me libró. Y déjeme decirle, sí se puede. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál cree usted que sea la clave? ¿Cuál cree usted que sea la clave para dejar todo esto? Y viste que la clave es muy sencilla. Me está descargando el teléfono. No lo dejen de conectarlo. Miren, esto es en vivo y estas cosas pasan. Hoy sí. Dice Cristal Flores, todo es posible con aquel que nos transforma cada día. Jesucristo manifestado. Bendito Dios, estamos en el Espíritu, hermana Cristal. ¿Sabe cuál es la clave? El Padre propuso, y esto es importante que usted lo entienda. El Padre, y anótelo, si usted es de las personas que anoten, anótelo. El Padre propuso realizar todo en el Hijo. En la medida que el Hijo crece en usted, no queda espacio para celos, para temor, para rencor, para desorden, para mentira, para adulterios, para fornicaciones, para odio, para disensiones, para envidias, para contiendas, para iras. Porque a medida que el Hijo crece en usted, a medida que nosotros vamos siendo transformados, como dice Cristal, vamos siendo transformados a la imagen del Hijo, entonces no va a ir quedando espacio para todo esto. No va a ir quedando espacio para los celos, para cualquier cosa con la que usted luche. Usted debería estar dejar de pedirle al Señor, quita esto de mí, quita aquello de mí, quita estas mentiras de mí, quita esta fornicación de mí, quita este adulterio de mí, tantas cosas que nos pudiéramos pedirle. Nosotros tenemos que pedirle al Señor así: haz que tú crezcas, Padre, que tu Hijo crezca en mí, para que ya no quede espacio para todas aquellas cosas con las que lucho, que ya no quede espacio para todas aquellas cosas, para que no quede espacio para todas aquellas cosas que no te agradan de mí, que ya no quede espacio para todo eso que me aparta de esta transformación. Usted es lo que usted tiene que pedir. O sea, usted deja de estar diciendo yo renuncio a esto, yo renuncio a lo otro, y empiece a decir: Padre, que tu Hijo crezca en mí, para que ya no quede espacio. Mire, yo les digo algo. Cuando usted le falla al Señor en X, Y, Z cosa que sea, muchas veces nos sentimos como hipócritas. Nos sentimos como hipócritas porque decimos: pucha, le falla al Señor, entonces ¿qué hago en la iglesia? ¿Qué hago en la congregación? Que no sé qué y que no sé cuánto. Pero desde que Cristo me enseñó lo que le voy a enseñar ahorita, mi perspectiva cambió. Cuando usted le falla al Señor en cualquier cosa que sea, no se sienta hipócrita, porque no es hipócrita, sino que simple y sencillamente entienda que hay cosas en su interior que todavía no han sido conquistadas por Cristo. Porque toda la ira, todo el enojo, todo el castigo del pecado cayeron sobre Cristo. Y Dios lo que mira en nosotros es el sacrificio de Cristo. Entonces, no tenemos que mirarnos como hipócritas, sino que tenemos que verlo de una manera más madura y decir: en esta área Cristo todavía no ha crecido. Por eso yo le digo, deje de estar renunciando, que en otros tiempos nos ponían a nosotros a renunciar, que tiene que renunciar a esto, que tiene que renunciar a lo otro. Y claro, es parte. Pero más que renunciar, es
pedirle al Espíritu Santo que quite de raíz todo aquello que el Padre no ha sembrado. Así lo dijo Cristo en una ocasión. Mire, yo soy malo para las citas bíblicas, pero los textos me los sé. Dice, todo lo que el Padre no sembró será desarraigado. Entonces mi oración ahora no es, quita esto, Señor, de mí, quita aquello de mí. Desarraiga todo aquello que no te agrada y planta y siembra todo lo que el Hijo tiene para mí. Porque entre más crezca el Hijo en nosotros, entonces menos espacio va a quedar para el desorden que hay en nuestras vidas, para el temor, para el rencor, para la ira, qué sé yo. Muchas personas no tienen amor ni pasión por esta posición. Yo no sé si usted es de estas personas, pero muchos no tienen amor ni pasión para que Cristo crezca en nosotros. No tienen pasión. No tienen pasión para estar en esta posición de que Cristo crezca en nosotros. No sé si usted ha leído el libro de los Cantares. El libro de los Cantares opera con un eufemismo. ¿Qué es un eufemismo? Es una herramienta literaria que se utiliza cuando una verdad es muy fuerte, la suaviza. El libro de los Cantares es apasionado y el escritor cambió la expresión erótica. El que se apasiona por el amado termina en la posición de operar como el Hijo opera. Vamos a orar por Abimelech. Al final ya tenemos, si usted necesita que oremos también por algo, pues escríbalo ahí en el chat. Vamos a orar por Eric Madrid y vamos a orar por el hijo de Saili, Josué, Abimelech. Al terminar el video, ya vamos a terminar. Cuando nosotros nos apasionamos por el amado, cuando nosotros nos apasionamos por Cristo, cuando nosotros nos apasionamos por estar con Él, cuando nosotros nos apasionamos por imitarlo a Él, cuando nosotros nos apasionamos por platicar con Él, cuando nosotros nos apasionamos por agradarle a Él, entonces vamos a terminar en la posición de operar como Él opera. ¿Y cómo Él operaba? En uno con el Padre. Esto es una cuestión de amor, de posición y entendimiento por el Cristo que habita en nosotros. Escuche, esta es una cuestión no de cuánto oro, no de cuánto ayuno, no de cuántas canciones me sé, no de cuántas veces lloro cuando estoy en la adoración, no de cuántas veces el profeta me toca y caigo de espaldas, no. Tiene que ver con amor, pasión y entendimiento por el Cristo que nos habita. Cuando yo tengo amor y cuando yo tengo pasión por este Cristo que me habita, entonces yo voy a terminar en la posición que me corresponde. Voy a terminar en la posición que me corresponde y voy a empezar a operar como el Hijo operaba aquí en la tierra, en una doble dimensión, en una unidad completa. Pastor Eugenio Torres, gracias por estar viendo el video. Ojalá que lo mire hasta el final. Es un placer tenerlo. Ya sabe, estamos para servirle en cualquier cosa que necesite de su congregación. Esto tiene que ver con este amor, con esta pasión y con el entendimiento de este Cristo. ¿Por qué repito tanto las mismas cosas? Porque yo necesito que usted entienda. Así como yo he entendido, yo necesito que usted entienda que esta es una cuestión no de religioso, no de si me he visto conforme a lo que Dios quiere o no, sino de amor, de pasión y de entendimiento por este Cristo que nos habita. Cuando yo tengo pasión, cuando yo tengo amor por Él, cuando yo tengo entendimiento de quién es Él en mi vida, entonces yo voy a empezar a operar como Él quiere que operamos y vamos a ser uno con el Padre. ¿Qué pasa con el que llega a la posición correcta? ¿Se ha puesto a pensar usted qué pasaría con usted si llegara a la posición correcta? ¿Qué pasaría con lo material si usted llegara a la posición correcta? ¿Qué pasaría con las añadiduras si usted
llega a la posición correcta. ¿Qué pasa con lo material? ¿Qué pasa con las añadiduras? Ya no serían su motivación. Es decir, usted ya no le serviría al Señor porque Dios le provee alguna cosa material. Usted ya no le serviría al Señor por a ver si se gana el favor de Dios y le da algo material. Sino que ya no son la motivación ni es la expectativa, porque ellas van a llegar, porque son una consecuencia. Hay que conocer cómo operó Cristo en el año 0 hasta el 33. La inconstancia ya no es para nosotros. Debemos creer a Cristo y permitir que Él se forme en nosotros. Cuando nosotros llegamos a la posición correcta, ya no tengo que preocuparme por lo material, no tengo que preocuparme por las añadiduras, porque no van a ser mi motivación ni van a ser mi expectativa, sino que mi motivación y mi expectativa ya no, ay santo, siento su presencia, mi motivación y mi expectativa ya no va a ser lo que Él me puede, ay santo, ya no va a ser lo que Él me pueda dar, sino que mi expectativa y mi motivación va a ser llegar a ser como Él es, llegar a operar como Él opera, poder manifestarse como Él se manifestaba. Ya no voy a preocuparme por lo material, porque eso Dios lo va a añadir cuando yo llego a la posición correcta, cuando yo estoy apasionado por ese Cristo que me habita, cuando yo tengo amor por ese Cristo que me habita, y cuando yo tengo entendimiento, gracias Denia por estar con nosotros, cuando yo tengo entendimiento de quién es Cristo en mi vida, entonces ya no me motiva lo que Él va a darme, sino lo que Él es en mí, el amor que yo siento por Él. Entonces, cada una de estas cosas van a llegar. Debemos de empezar a pedirle al Señor y a conocerle. A conocer cómo operó Él desde el año 0, desde que tenía 30 años y agarró el ministerio, hasta el año 33. La inconstancia ya no es para nosotros. Debemos creer a Cristo y permitir que Él se forme en nosotros. Y dice Colosenses 3:11, la Nueva Traducción Viviente, y esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está circuncidado o no, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es el único que importa y Él vive en nosotros. Vamos a entender esto. Cuando ya está Cristo en nosotros, solo déme chance. A ver, aquí me va a parar un poquito Colosenses 3:11, ya volvimos. Esta vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está circuncidado o no, si es inculto o incivilizado, esclavo o libre. Cristo es el único que importa y Él vive en nosotros. Y la versión que nosotros usamos es donde no hay griego ni judío, circuncisión ni circuncisión, ni bárbaro ni escita, ni esclavo ni libre, sino que Cristo es en todo y en todos. Cuando nosotros entendamos esto, vamos a llegar a la posición correcta. Cuando nosotros nos sentimos apasionados, por Él, cuando nosotros sentimos amor por Él, entonces vamos a entender que ya nada importa. Ya no importa si soy libre, si soy esclavo, sino que lo único que va a importar es Cristo en nosotros. Porque Él va a ser todo en todos, en cada una de nuestras vidas. Amados hermanos, pues fue un placer estar con ustedes. Vamos a orar por Eric Madrid y por Abimelech. No sabemos pues qué situaciones están pasando. Pero vamos a orarle al Padre para que Él pueda hacer algo en nuestras vidas. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos has permitido, Señor,
estar, Señor, contigo, Padre. Por este tiempo que nos has permitido, Señor, abrir tu escritura, Señor, y hablar una palabra de revelación, Señor, a nuestro espíritu, Padre. Yo oro, Señor, por la vida de Eric, Señor, Madrid, Padre, hasta allá, Señor, a Islas de la Bahía, Padre, creo que todavía vive ahí. Padre, cualquier situación, Señor, que esté pasando, Señor, te pido, Padre, que tú hagas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús en su vida, Padre. Si hay cosas, Dios, que tienen que ser enderezadas, Dios. Si hay, Padre, alguna enfermedad, Señor, que tiene que ser sanada, Padre, te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, que tú pongas, Señor, tu mano poderosa, Señor, en su vida. Que tú pongas, Señor, su mano poderosa, Señor, en cualquier cosa, Señor, que tiene que ser ordenada, Dios. Padre, no conozco, Señor, ninguna, Señor, de las circunstancias en las que está, Señor, viviendo o las que está pasando, Padre. Pero te pido, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que si a ti te place, Señor, mostrarle el reino, Señor, muéstraselo, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdale, Señor, en su familia, Padre. No sé, Señor, cómo está su familia, Padre. Ayúdale en sus finanzas, Señor. No sé cómo están sus finanzas, Padre, pero también, Padre, te pido, Señor, que tú, Señor, tenga, Señor, el cuidado de él, Señor, de su familia, Padre. Oramos, Señor, por Josué Abimelech, Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, no sabemos, Padre, tampoco qué es lo que tiene, Dios, pero en el nombre poderoso de Jesús te pedimos, Dios, que tú pongas tu mano poderosa, Señor, en su vida, que tú ministres, Señor, su vida, Señor. Si tiene necesidad de algo, Padre, súplelo, Señor, en el nombre de Jesús. Si hay necesidad de salud, Señor, enviamos una palabra de salud, Señor, para ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Los ponemos en tus manos, Señor, a Eric, Señor, como a Abimelech, Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tú obres, Señor, conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, amados hermanos, por habernos aguantado. No sé exactamente cuánto transmití, pero esperamos pues que haya quedado corrido, porque interrumpí el video varias veces, pero es que llegué tarde de trabajar y no llegué a tiempo como para arreglar todo con tiempo. Pues creo que comencé como a las 8:30, son las 9:30, estuvimos una hora. Espero que esta hora haya sido de edificación para su vida, y pues comparte el video. Bendigo a todos los que estuvieron conectados y los que se van a conectar en el transcurso del tiempo que es este video en línea, y compártalo para que alcancemos a mayor cantidad de personas. Dios le guarde, gracia y paz, y que Dios esté en su vida siempre. Hasta pronto.